El ex pastor José me pidió si podía hablar de eventos en la Biblia cristiana que probablemente nunca pasaron. Así que te voy a hablar de 18 situaciones, eventos de la Biblia cristiana que probablemente nunca ocurrieron. Cosas que obviamente son inventadas, cosas que no tienen valor histórico, cronología, errores de cronología, falta de entendimiento bíblico total. Se inventan profecías mesiánicas totales. Es bastante sorprendente. Te lo digo, me sorprende la gente que cree en la Biblia cristiana. Imagino por ignorancia lo creen. Te lo digo, cuando yo era niño, yo leí la Biblia hebrea. Tenía como 9 años. Más tarde, como a los 20, ya 24, 25, leí la Biblia cristiana. Me acuerdo que estaba sentadito y estaba leyendo la Biblia cristiana y Jesús se presenta a Tomás y le dice, mira mis manos. Si no estuviera sentado, me caigo. Porque, de acuerdo a Zacarías 13, verso 6, habla de un falso profeta, que su señal de falso profeta es que tiene hoyitos en las manos. En verdad, hay veces creo que la Biblia cristiana atenta suicidio solita. El nacimiento virginal, que es una pilar de la Biblia cristiana, es el error más grande de la Biblia cristiana. La Biblia hebrea, como promesa bíblica, el Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Esa es la promesa bíblica. Génesis 49, 2 Samuel capítulo 7, Isaías 11, y es bastante así. Por ejemplo, inclusive Ezequiel 37, verso 24, habla que el verdadero Mesías se llama David, no Jesús, porque viene de Judá, David, Salomón, por eso. Pero la Biblia cristiana se inventa el nacimiento virginal y agarra un pasaje de Isaías 7:14 y se inventa todo el cuento enterito. Un Dios que embaraza a una mujer casada, o sea, un Dios adúltero. Los 10 mandamientos prohíben adulterio. Este Dios es un Dios adúltero, estilo Zeus y Leda de las historias mitológicas. Y de aquí viene un niño Dios, estilo Nimrod, Semiramis y Tamuz, el niño Dios. Este Dios que embaraza a la Virgen Perpetua, que es Semiramis, que es María. Obviamente nace este niño Dios. Pero este niño, Jesús, dice que nace de tal unión, un Dios que embaraza a su mamá, o sea, un Dios adúltero. O sea, Jesús no tiene afiliación tribal de Judá, David, Salomón del lado paterno. Entonces los cristianos me dicen, no, la mamá le pasó la tribu. En la historia de Israel, ninguna mamá pasa tribu. Inclusive hay una historia del libro de Números de una señora que se casó con un egipcio. Ella venía de la tribu de Dan. Cuando el niño quería unirse a la tribu de Dan, lo rechazaron porque él no tenía afiliación tribal de Dan. O sea, la mamá no le pasó tribu. Y por ejemplo, Números capítulo 1 habla tribu por padre. Y Génesis 49, Jacobo da tribu a sus hijos y no a Dina. O sea, solo el papá da tribu. Hay cristianos que me dicen, por amor a su idolatría, que José adoptó a Yeshu, a su cacho, y le dio tribu por adopción. Padre legal. Eso no existe en la Biblia hebrea. Uno puede adoptar a un niño, pero el niño no recibe afiliación tribal por adopción. Así que desde el comienzo la Biblia cristiana se sabotea. Si uno lee las dos genealogías, brutalmente diferentes. La de Mateo y la de Lucas. La de Lucas, no sé, las dos son horribles de errores. Yo cuando estaba tratando de hacer un estudio de Mateo capítulo 1 me desesperé de tantos errores. No pude continuar en capítulo 2. Demasiados errores. Pero por ejemplo, la de Mateo dije que José viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. No hay problema. Esa es la promesa bíblica. Termina con José la genealogía y tiene cierto papá. Pero la de Lucas viene por Judá, David y Natán. Natán no tiene promesa bíblica. Natán. Y termina con José, pero José tiene otro papá. También un punto bastante interesante, que las personas que escribieron la Biblia cristiana desconocían la geografía, desconocían las promesas bíblicas, desconocían el hebreo total. Dije que Jesús habla con unos fariseos
y los sorprende cuando él les dice Salmo 110. Mi Señor le dijo a mi Señor. Y los fariseos se quedaron mudos. Hasta hoy en día, judaísmo de Torah lee la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, Salmo 110 dice, Hashem le habló a mi amo. La Biblia cristiana, que usa el griego de Salmos, dice, Curios, el Señor le habló a Curios, al Señor. O sea, trae confusión. Pero Jesús está hablando con fariseos en Israel. Le habló en griego, lo mega dudo. Así que un judío se quedaría sorprendido de la tontería que Jesús estaría diciendo. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Se cayó del árbol? Está hablando tonterías totales. Así que la sorpresa no es como, oh, me atrapaste, sino la sorpresa, pero qué bruto. No tendría inteligencia en absoluto lo que él está hablando. Pero sí hay muchos errores y horrores. Steven está hablando en el Espíritu Santo. Y él dice que Abraham está enterrado en Shechem. ¡Wow! Y te lo dice que está hablando en el Espíritu Santo. Pero Abraham está enterrado en Hebrón. Son 78 kilómetros de distancia. Un error bastante bruto. Continuamos. Tenemos la historia de los reyes magos que vienen a buscar su rey. ¡Wow, wow, wow, wow! Y lo visitan, le traen regalos. ¿Quiénes son los reyes magos? La palabra magus viene de una orden zoroástica de brujos. De ahí sacamos la palabra magia y están buscando su rey. Un grupo de brujos buscando su rey. Jesús aprendió, de acuerdo a la historia, en Egipto brujería. Y obviamente fue condenado a la muerte por hechicero y por falso profeta. El Sanedrín lo condenó por eso. Por brujo y falso profeta. Y la condena era apedrearlo y luego colgarlo de los pies. Pero los romanos lo agarraron, lo clavaron en la cruz por terrorista, por el ataque que hizo en el templo el día anterior. Él murió un viernes en la tarde antes de la Pascua. Pero de acuerdo a la Biblia cristiana, él tenía que estar enterrado 3 días y 3 noches. De acuerdo a la historia judaica, él murió el viernes en la tarde. Dije que resucitó, de acuerdo a la Biblia cristiana, el domingo en la mañana. Pero dije que tenía que estar muerto por 3 días y 3 noches, de acuerdo a la profecía. Pero no hay profecía tal, es un invento de Jesús. Pero igual, 3 días y 3 noches no estuvo muerto. También tenemos la historia de que cuando murió, Joseph Arimatea y Nicodemos tenía que enterrarlo, viernes en la tarde, y pusieron 100 libras de especies para enterrarlo. ¿Por qué ponían las especies? Para no darle vergüenza al muerto y que no huela mal cuando lo están enterrando. Esa es la situación. Solo por eso. Así que le pusieron las especies y lo enterraron. Se acabó. De acuerdo a los otros cuentos de la Biblia cristiana, las mujeres en la mañana, y hay diferentes cuentos de cuántas mujeres fueron a desenterrar a Jesús para ponerle especies. ¿Quién desentierra un muerto para ponerle especies? Y especialmente mujeres no van a estar lidiando con hombres. Las mujeres lidian con mujeres, hombres con hombres. Pero no tienen inteligencia de desenterrar un muerto para ponerle especies para enterrarlo otra vez. Eso parece más un acto de brujería que cualquier otra cosa. O un cuento literario para inventarse la resurrección total. Así que sí hay muchas historias que no tienen sentido. Históricamente, habían 5 discípulos de Jesús. Estos 5 fueron ejecutados con Jesús. Probablemente 2 de los que estaban al lado de Jesús eran sus cómplices al ataque terrorista del templo. Pero los 5 fueron ejecutados con Jesús de acuerdo a la historia. Uno de ellos fue Mateo. Pero dije que Mateo escribió el libro Mateo. Ya estaba muerto. Fue clavado con Jesús por terrorista. Hay bastante historias incongruentes de la Biblia cristiana. Vamos a continuar en este tópico. 18 eventos de la Biblia cristiana que probablemente nunca pasaron. Continuamos. Vamos para allá, vamos para allá. Te lo digo, hay historias de la Biblia cristiana que contradicen una a otra. ¿Cómo puede ser?
Es brutal que la Biblia cristiana se contradice entre ella misma. Pablo contra Jesús, testimonios que pasaron que no tienen congruencia. ¿Cómo puede ser? Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Shalom Aleichem. Esto para Punto Breslev. 18 cuentos de la Biblia cristiana que probablemente nunca pasaron. Bien, continuamos. Hay historias que son bastante cómicas, que no tienen valor histórico. Por ejemplo, dije que los judíos sobornaron soldados romanos para excusar la resurrección de Jesús. Así que judíos sobornaron soldados romanos para inventarse otro cuento de la resurrección de Jesús. Sobornarlos. En verdad, si eso hubiera haber pasado, los soldados romanos hubieran sido ejecutados por el gobierno romano. El gobierno romano no tomaba eso simple. Esa gente, se te escapó alguien, te matan. Así que sobornar a alguien no tendría sentido. Y obviamente los soldados romanos estaban fritos o fritos. Así que no tiene sentido histórico, bíblico, arqueológico en absoluto tal idea. Obviamente tenemos la historia de la resurrección de Jesús. Tienen 5 historias en la Biblia cristiana. Todos son diferentes. Bastante disparatosas. Pero Jesús le dijo a ciertos fariseos que la única señal que le iba a dar era la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la pancita del pez, así el Hijo del Hombre iba a estar muerto por 3 días y resucitar. Así que él iba a dar esa señal a estos fariseos. No hay historia que diga que esto llegó a pasar. Estoy hablando que Jesús no se presentó a nadie. Inclusive dije que después que resucitó andaba a escondidas. También obviamente la Biblia cristiana dice que cuando Jesús murió, muchos de los muertos en Jerusalén resucitaron. Hasta 500 dicen. No hay ninguna historia de tal cuento. Sería un evento monumental en la historia. Habían varios escritores que hubieran escrito sobre tal evento. Y uno ve el Monte de Olivo está repleto de muertos judíos de 3000 años. Así que en la historia en la Biblia cristiana nunca la termina porque es demasiada mentira, tal vez. Se inventaron demasiado. No sigas para allá. Así que bastante mentira. Ahora, hay gente que me ha dicho, pero Jesús hacía milagros. Ok, de acuerdo a la historia judaica, Jesús era un brujo, un hechicero. Y de acuerdo a Deuteronomio 13, y por eso fue ejecutado Jesús, por Deuteronomio 13, de un falso profeta que hacía milagros y maravillas y te desvía del uno. Ese fue Jesús, el falso profeta con hito en las manos, Zacarías 13. Obviamente viene a cambiar la ley de Dios por la ley de Cristo. Viene a cambiar el calendario como lo hizo Jesús. Tenemos el calendario bíblico y ahora tenemos antes de Cristo, después de Cristo, que es bastante cómico por los cristianos. Me dicen, solo Jesús podía hacer eso. Y yo, es verdad, solo Jesús. Daniel 7:25 te lo dice, solo Jesús vino a robarse la gloria de Dios. Ese fue Jesús. Él se declaró un Dios que merece alabanza primordial antes del Padre. Nadie va al Padre excepto de mí. La gente le ora, le canta, le adora. Ese fue Jesús total. Y con sus palabras, que Él te lo dice, no vino a traer paz sino guerra. El que no cree en mí, que me lo traiga y me lo decapiten. Es 100% contrario a lo que es la promesa mesiánica, que el Mesías trae paz mundial global, que hasta los animalitas se dejan de matar. Inclusive, el último verso de Malaquías, que la revelación mesiánica trae reconciliación entre padres e hijos. Jesús dijo,
que vino a traer querella entre padres e hijos. Se está declarando que es el falso Mesías. Por eso digo que la Biblia cristiana se autodestruye solita. Es sorprendente que la gente se cree tantos cuentos. Ahora, Jesús hacía milagros, como dije, sí, y es histórico confirmado. De acuerdo a la historia, y la gente hacía sanidad en el nombre de Yeshua ben Pandera. Ben Pandera, el soldado romano que su mamá se metió. Así que sí, había sanidad y por eso fue condenado a la muerte. Por terrorista y obviamente por, eso fue por los romanos, por el ataque del templo, obviamente por hechicero y falso profeta, Deuteronomio 13, por eso fue condenado. Así que hay bastantes historias que no tienen sentido. Tengo otra aquí, segundo, estoy buscándola. Ya hablé, obviamente hay tantas historias de la Biblia cristiana. Hay historias que no tienen sentido histórico. Juan, di que escribió el libro de Juan en el año 110 de la era común. O sea que él tenía 10 años cuando Jesús estaba vivo. Pero él caminó con Jesús y era el discípulo que Jesús amaba. Suena bastante feo ahora que te pones a pensar en eso, ¿no? ¿Amaba un niño de 10 años? No. Obviamente, tantas mentiras que la Biblia cristiana se inventa, profecías mesiánicas que nunca existieron, es bastante abrumante. ¿Por qué la gente sigue creyendo? No hay forma de verificar las historias que están inventadas. Pero bien, no quiero continuar, pero no quiero hacer este video tan largo. Si te gustaría que haga un video siguiente de esto, siguiendo esto, una serie, me escribí aquí abajo. Shalom Aleichem. Kol Tuv.